Ahí, ahí medio se ve, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pues vamos a dar el siguiente tema, que es un tema maravilloso como todos los que trae este manual. Digo, el tema anterior, a mí me gustó muchísimo, es muy, da mucho para reflexionar, características y señales, ¿no? De la presencia del reino. Ahora las bienaventuranzas, híjole, este tema de las bienaventuranzas, se han escrito libros enteros para reflexionar sobre las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, nos dice el catecismo de la iglesia, es el corazón del evangelio. No sé si todos, yo no, digo yo mismo, no estoy muy consciente al respecto, pero las bienaventuranzas, el catecismo nos ilumina diciéndonos que es el corazón del evangelio. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Sería la pregunta, ¿no? Seguir el estilo de vida de Jesús es vivir sus valores y criterios. Sí, estamos de acuerdo. Objetivo, profundizar el contenido de las bienaventuranzas como parte del proyecto de vida señalado por Jesús, con la finalidad para vivir las actitudes del reino. O sea, para vivir las actitudes del reino. ¿Sí? Bien. Bueno. Y segundo, comprender que las bienaventuranzas son el llamado a una vida comprometida con el reino. La fe es algo que nos compromete. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, pero no hay ningún cambio a lo largo del tiempo en nuestra vida, entonces, cuando decimos que tenemos fe, pues está de pensarse. Porque la fe compromete, no solamente es de palabras, yo creo que hay alguien allá arriba, yo creo, yo soy católico, pero no practicante. Entonces, pues bueno, la fe no... La fe nos lleva a hacer un cambio, nos lleva a tener un compromiso de vida, de configurarnos, como decían en alguna lección del curso pasado, que me tocó tomar alguna lección con Ricardo de Renovación Carismática. Él dio el tema de configurarnos con Cristo. La fe nos lleva a configurarnos con Cristo, cambiar. Y las bienaventuranzas es el rostro de Jesús. Vamos a ver qué nos quiere decir. Bien, bibliografía y fuentes, un libro de las bienaventuranzas, Redemptoris Missio, y otro libro que es Nuevo Diccionario de Teología Bíblica. Tanto en el tema pasado como en yo también les compartí un poquito de las reflexiones como usualmente también lo hago, de Monseñor José Ignacio Munilla, un obispo español que yo sigo mucho, y él tiene un programa de radio, ya les había compartido, que es el comentario al Catecismo de la Iglesia Católica, en donde cada tema, cada punto del catecismo lo explica de una manera bellísima. Y bueno, obviamente el catecismo de la iglesia. No lo puse aquí, pero el catecismo siempre para mí es una referencia. Este es el esquema que nos propone el libro sobre pues todas las bienaventuranzas. Y empezamos con la primera, ¿no?
una introducción. ¿Qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son parte de, o sea, es el inicio de ese discurso evangélico llamado también el Sermón de la Montaña. Es una serie de pistas que conducen a la felicidad y pautas para el comportamiento cristiano. Hay dos versiones, decíamos la de Lucas, que trae 4 bienaventuranzas y 4 que les llamamos ayes, y el de Mateo que trae 9, ¿sí? Catecismo de la Iglesia. ¿Dónde se habla en el catecismo de las bienaventuranzas? Se habla, a diferencia del tema anterior, que se hablaba en la primera parte, que era la profesión de fe. En el catecismo las bienaventuranzas están en la tercera parte, que habla de la vida en Cristo. O sea, es nuestra respuesta en nuestra forma de comportarnos, la forma en la que nos hemos transformado. ¿Sí? Hablamos al primero, la primera parte es la fe, conocer a Dios, conocer en qué creemos. La parte número 2 del catecismo nos habla de cómo celebramos nuestra fe en la Eucaristía, cómo le pedimos perdón a Dios, ¿sí? En la reconciliación y el bautismo, etcétera, el matrimonio. Y la tercera parte es la respuesta que le damos a Dios en nuestra forma de ser, la moral cristiana. Por eso habla esta tercera parte. Salud. Y la tercera parte de la vida en Cristo, la primera sección habla de la vocación del hombre, que es la vida en el Espíritu. Recuerden que el tema anterior hablamos de la vocación, ¿no? ¿Se acuerdan qué significaba la palabra vocación? ¿Alguien se acuerda qué significaba la palabra vocación? Es un llamado. Llamado, así es. Entonces estamos llamados a seguir una vida en el Espíritu. Y dentro de esta parte del llamado a hacer la vida en el Espíritu, se habla de un capítulo primero que es la dignidad de la persona humana. Vivir bueno, es que no sé cómo explicar las bienaventuranzas. Bueno, vamos. Habla que el artículo 2, nuestra vocación a la bienaventuranza, y se toman los numerales del 1716 al 1729 dividido en 3 partes. Las bienaventuranzas, el deseo de felicidad, la bienaventuranza cristiana y por último un resumen. Yo les recomiendo ampliamente que lean esta parte del catecismo. Es extraordinaria, extraordinaria. Yo no les puse todos los numerales, pero les puse algunos. Nuestra vocación a la bienaventuranza nos explica el catecismo en el 1716. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. En el centro de la predicación. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham. Abraham recibe este llamado de Dios, en donde Abraham da una respuesta que se le llama la obediencia en la fe, y sale, ¿no? Ve, deja todo y ve a la tierra que yo te voy a entregar. Esa tierra era una tierra terrenal, pero es prefiguración de la tierra de ese reino que nos va a dar el Señor Jesús. Esa tierra prometida que era Canaán es el reino de los cielos. Es el Jerusalén celestial, ¿sí? Pero las perfecciona, ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos, ¿no? Fíjense qué cosas. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo. Ya tan solo esta palabra de dibujan el rostro de Jesucristo, yo quiero empezar a transmitir el mensaje que quiero dejar en esta parte. Cada vez que leamos el Evangelio,
hay que tratar de relacionarlo con las bienaventuranzas. Esa es una forma de hacer lección divina. Por ejemplo, ver qué me dice el Señor Jesús desde cómo puedo yo llegar a esa bienaventuranza que aquí nos dio el Señor Jesús o que nos enseñó aquí. Vamos a ir relacionando un poco. ¿Por qué dibujan el rostro de Jesucristo? Porque a lo largo del Evangelio vamos a ver que en realidad todo lo que vivió Jesús es una explicación vivida de cada bienaventuranza. ¿Sí? Describen su caridad. Las bienaventuranzas describen la caridad de Jesús. Expresan la vocación de los fieles, o sea, el llamado de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Las bienaventuranzas iluminan, fíjense bien, iluminan las acciones y actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicamente que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Las bienaventuranzas yo lo veo que es el mensaje de esperanza, que es el mensaje que nos va a despertar, si yo lo veo con fe, si yo lo veo con el deseo de encontrarme con Dios. Las bienaventuranzas me van a motivar, me van a despertar ese deseo de Dios. Es una promesa, ¿verdad? La promesa que me está diciendo. Sí, exactamente, fíjense bien ahorita cómo nos lo va a decir lo que comenta de la promesa. Y Catita. Yo lo veo como palabras de amor, de ternura. Es como le decimos a un hijo, si tú eres así, pues vas a ser precioso a mis ojos. Entonces uno dice, bienaventurado, pobre de espíritu, bienaventurado porque vas a estar cerquita de mí. Yo pienso que son palabras de amor. Sí, una forma muy bonita de decirlo. Muchas gracias, Catita. Una forma muy bonita de decir las bienaventuranzas, sí. También pienso que las bienaventuranzas es un sostén que como se menciona, muchas veces tenemos esa situación de desaliento con la gente que nos rodea. Y entonces las bienaventuranzas es como una fortaleza que nos va a recubrir para que nosotros, a pesar de lo que veamos alrededor con los que están aquí en la iglesia y todo eso, eso me sostenga. Sí, es correcto, sí. Muy buena aportación, sí. Yo miraba como las cláusulas del contrato, ¿no? Las cláusulas de, ¿cómo se llama? De la alianza. Otra forma de verlo, sí. Otra forma de verlo, fíjense qué bonito. Gracias. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Y puse aquí las recompensas ya prometidas, las recompensas que tú puedes obtener. Las bienaventuranzas quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Esto lo subrayé en amarillo. Virgen María, que todo mundo la conocemos, ¿no? Todas las virtudes, la llena de gracia, la esclava del Señor, ¿sí? Y de todos los santos, de veras, yo no sé si tengan el hábito de conocer la vida de los santos, pero de verdad, qué gran riqueza tiene nuestra iglesia con todos los ejemplos que nos ha dado de cómo darle respuesta a Dios y cómo cada uno de los santos que han subido a los altares vivieron las bienaventuranzas. Leer las vidas de los santos es una cosa que definitivamente nos dibuja, nos describe, nos expresa, nos ilumina, nos anuncia. Definitivo. El deseo de felicidad es algo que está inscrito en el corazón del hombre. Todo hombre quiere ser feliz. Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad del hombre. Es esa respuesta, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién soy yo? ¿Soy un desdichado? ¿Cómo puedo ser feliz? Ahí está.
Este deseo es de origen divino, porque cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza, nos deja inscrito ese deseo de felicidad eterna que solamente quedará satisfecho en Dios. Nada temporal nos va a dar la felicidad verdadera. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre, ese deseo de origen divino, ¿sí?, a fin de atraerlo hacia Él. El único que puede satisfacer al hombre, de darle la verdadera felicidad. Y nos trae una cita de San Agustín. En el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, que es la de ser feliz. Nadie. Nadie. Y el que diga lo contrario, pues no es sincero, ¿no? Las bienaventuranzas descubren la meta, fíjense bien, la meta de la existencia humana, la meta. O sea, para allá vamos, es lo que queremos vivir, a ese estado de ese mundo invisible, es al que queremos llegar aquí en este mundo visible, lo que podamos, y podemos ver lo que nos espera en el mundo invisible. La meta de la existencia humana la descubren, el fin último de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la iglesia. O sea, bellísimo el catecismo, de veras, bellísimo. O sea, no solamente de manera individual, sino todos en comunidad, siendo iglesia, ¿sí?, somos llamados a vivir las bienaventuranzas, a desear vivir las bienaventuranzas. Pueblo nuevo de los que han acogido, recibido, aceptado la promesa y viven de ella en la fe. Dan respuesta. ¿Sí? Bellísimo el catecismo. La bienaventuranza cristiana, semejante bienaventuranza supera la inteligencia y las solas fuerzas humanas. Hay una parte que el ser humano en la fe puede utilizar su razonamiento para conocer, pero hay una parte que no puede conocer el razonamiento del ser humano, que es la revelación, lo que hablábamos al principio. ¿Sí? Solamente Dios da a conocer. Esto no te lo ha revelado más que Dios Padre. ¿Sí? El fruto es fruto del don gratuito de Dios. El vivir la bienaventuranza es un regalo de Dios. Es un regalo. Puede ser que estemos estacionados en un momento de nuestras vidas en donde digamos, nada me falta. Dios me ha bendecido con muchas cosas. Pero cuando leen a Santa Teresa de Jesús, cuando leen a San Juan de la Cruz, podrán imaginarse un estado de bienaventuranza que en lo que vivimos nos falta mucho. De veras, el matrimonio espiritual que nos describe Santa Teresa, que nos describe Juan de la Cruz, que podemos ver a través de la vida de Francisco de Asís, ¿sí?, o que podemos ver a través de la vida de Ignacio, es algo que, bueno, a mí en lo particular me despierta ese deseo profundo de que ojalá algún día llegue, aunque sea un poquito, a conocer algo de ese matrimonio espiritual. Eso es un don de Dios. Es el fruto de un don de Dios. Es un regalo de Él. Por eso la llamamos sobrenatural. Así como también llamamos sobrenatural la gracia que dispone al hombre a entrar en el gozo divino. Digo, no sé, todo esto es como para sentarse, reflexionarlo, es bellísimo. La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. La toma de decisiones de cada uno de nosotros. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Porque decía de que es para nosotros una fortaleza cuando nos decepcionamos de los padres, ¿no? Porque Dios
es, Sufrimos, ¿eh? así es, ¿sí? Es la promesa, ¿sí? Que nos sostiene. Para leer las bienaventuranzas, ya las vamos a leer. Para leer las bienaventuranzas, inician con la expresión bienaventurados, dependiendo de la traducción bíblica, puede ser bienaventurados, dichosos o felices, según la traducción bíblica. Indica el fruto, que ya mencionas, continúa con los destinatarios. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que, y no propiamente son razas de personas, no precisamente es como que un tipo de persona. No son como tal persona los destinatarios, sino condiciones del corazón del hombre en relación a Dios, al prójimo y a uno mismo. Y también no lo puse aquí, pero en relación al mundo, a los bienes materiales. Cada bienaventuranza concluye con un resultado que, fíjense bien, las bienaventuranzas están en presente y en futuro. No sé si lo habían notado, pero ahorita lo vamos a ver. La suma de todos esos resultados establece una relación muy íntima con Dios, resultando en un estado de felicidad y gozo que podríamos decir que es el estado que Santa Teresa y Juan de la Cruz le llamaron el matrimonio espiritual. Es una relación tan íntima con Dios que ya por nada del mundo me separo de Dios. Al leer cada bienaventuranza, pregúntense, ¿qué es cada condición que necesitamos para llegar a gozar de esa bienaventuranza? ¿Y cómo sería tu estado si recibieras ese don gratuito? Por ejemplo, vamos a irnos a las bienaventuranzas de San Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es ahorita, hoy, no será, es el reino de los cielos. Al leer esta bienaventuranza, algo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué significa ser pobre de espíritu? ¿Cómo puedo ser yo pobre de espíritu? ¿Qué tengo que hacer en mi vida para ser pobre de espíritu? ¿Qué tengo que hacer en mi corazón para ser pobre de espíritu? ¿Por qué? Porque si soy pobre de espíritu, entonces será mío el reino de los cielos. Entonces, cuando leemos las bienaventuranzas, nos invitan enormemente a tener una esperanza en que vamos a ser bienaventurados, felices, a desear profundamente ese regalo de Dios, ese don gratuito para yo estar y vivir en plenitud. Si leen a San Juan de la Cruz, a lo mejor ese deseo se despierta, es como echarle más carne al asador, ¿no? Y se aviva el fuego, ¿no? Por eso es bellísimo leer las vidas y las obras, pues, de los santos, ¿no? Es como Santa Teresa que iba a decir, muero porque no muero. Exacto, solo Dios basta. Solo Dios basta. ¿Y cuándo yo voy a decir eso? Yo lo digo ahorita de acá. Es lo que me gustaría decir de corazón, solo Dios basta. Y es cuando digo, ¿cuánto me falta, Dios mío, para decirlo de corazón? ¿No? Pero ya Teresa puso esas palabras que me ayudan a esto, ¿no? Siguiente. Bienaventurados los mansos. Lo mismo, ¿qué significa ser manso? ¿Cómo puedo ser manso? Al leer el Evangelio voy a ir encontrando cómo Jesús era manso, cómo Francisco de Asís era manso, cómo Teresa de Jesús, cómo San Juan de la Cruz, cómo Santo Domingo de Guzmán. Y vamos a ir entendiendo qué significa ser manso, porque leo la vida de Francisco de Asís y yo veo que él poseía en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Por qué debería yo de llorar? ¿No? Preguntas que yo me haría. ¿Por qué debería de llorar? O sea, ¿llorar porque estoy triste? No creo, ¿no? ¿Llorar porque no tengo algo que me falta?
no sé, ¿no? Llorar porque algo le pasó a mi mamá, puede ser, ¿no? Solidaridad con el bueno. En fin, o sea, estoy poniendo solo algunos ejemplos de cómo ir leyendo las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hambre y sed de justicia. ¿Qué es eso, no? Primero saber qué significa justicia desde la perspectiva de Jesús, y luego cómo yo despierto el desear la justicia. Yo me voy a pasar. Sí, bueno, yo en mi caso, cuando rezo el viernes, el Vía Crucis, sí me da por llorar. ¿Sí da qué? Me da por llorar, imaginarme todo lo que pasó en Cristo. O sea, ahí sí lloro. Y después también lloro cuando veo que son de justicia. A mis vecinas la sacaron de su casa, le robaron el terreno, la sacaron un sábado en la tarde de Dios y sus muebles en la calle. Y ella era la reina. Ellos eran la... Sí. Entonces eso sí dan ganas de llorar. Hay muchas razones por las cuales podríamos llorar, y al leer el Evangelio, al leer los santos, vamos a ir encontrando cómo Jesús lloraba, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ay de ti, Corazín, ay de ti, Tiro, si se hubieran hecho los milagros. Que, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese? Sí. Ay, Jerusalén, Jerusalén, quedarás destruida y no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Entonces vemos ahí como Jesús lloraba, ¿no? La resurrección de Lázaro, ¿qué pasó ahí? Seguramente lloró porque la familia de Lázaro que había muerto, que tenía ese lazo especial con ellos, y muere, ¿no? Entonces dice, ah, caray. Los misericordiosos. Relación con el prójimo. O sea, podemos ir cada uno de estos viendo relación con Dios, conmigo, con el prójimo y con los bienes terrenales. Y cada uno pues nos va a dar un resultado. Limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los que buscan la paz, ¿cuál paz? Que no haya guerras. La paz que da el poseer a Dios en tu corazón. La paz de la reconciliación de los hermanos. La paz, igual que es la paz. Porque serán llamados hijos de Dios, con lo que implica ser llamado hijo de Dios. Los perseguidos por causa de la justicia, lo mismo va de la mano con esto. ¿Qué es la justicia? Porque de ellos, y esta de aquí, es en presente. Es el reino de los cielos. Los perseguidos por causa de justicia y los pobres de espíritu, es el reino de los cielos. Entonces podemos ver que las bienaventuranzas, inclusive entre ellas, se relacionan. Y la novena, que es como la conclusión, esta novena es como la conclusión. Bienaventurados seréis cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Interpretación personal, yo sin tener un sustento de haber leído un libro, pero yo creo que esta es como la conclusión de vivir todas estas. Al vivir estas 8, me va a pasar esto seguramente. Pero bueno, esa es solo una interpretación mía, ¿no? Por eso habrá que irlas viviendo, ¿verdad? Vamos con la primera bienaventuranza. ¿Qué nos dice? Dichosos los pobres de espíritu, el reino les pertenece a los pobres. Tenemos, Lucas habla más de la pobreza material, Mateo habla más de la pobreza de espíritu, que es, yo no soy nada sin Dios. Digamos que es una forma en la que podríamos explicar, una forma de interpretar el pobre de espíritu. El que
la infancia espiritual. ¿Sí? Y aquí Mateo 18 nos habla de los niños. El que le haga daño a estos niños, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan de ese? Hay que hacerse niño, el que no sea niño no entrará en el reino de los cielos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con un niño? Un niño pregunta para aprender. Un niño es como una esponja, quiere aprender, quiere conocer. Entonces, si toda la vida conservamos ese espíritu de querer conocer a Dios, de querer encontrarnos con Él en la Eucaristía, de querer transformar nuestra vida, yo creo que refleja qué tanta pobreza de espíritu tenemos, ¿no? Si ese deseo de cambio no existe, y yo veo mi propia historia personal, y mi forma de ser es exactamente igualita que hace 20 años, o que hace 10 años, lo mismo que yo traigo arrastrando de rencores, lo traigo ahorita igual que hace 10 años, las mismas frustraciones que tengo ahorita y tristezas son las mismas y no las he superado que hace 10 años. Entonces, ¿dónde está el pobre de espíritu, no? ¿Cómo voy ahí? Dichosos los afligidos porque lloran, ¿no? Se puede entender aquellos que viven un dolor personal, social, político, religioso. Jesús proclama bienaventurados no por causa de su aflicción, sino por el modo como viven su situación. Principalmente se refiere a las personas que se afligen delante de Dios, negándose a entrar en los goces falsos del pecado que ponen en toda su esperanza en el mundo futuro. Esta bienaventuranza nos mueve a dolernos del mal que habita en nuestro entorno y por tanto nos compromete con nuestro tiempo. Parte de lo de afligido yo también lo interpreto personal. El afligido por el propio mal que yo hago, ¿no? La confesión que nos invita a hacer Jesús, ese arrepentimiento verdadero y el sentir el llegar a un momento de detestar lo malo que yo hago, ¿sí? A lo mejor voy por buen camino porque me aflijo, caray, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber dicho esto otro? A lo mejor por ahí van los afligidos, ¿no? Pero no necesariamente, como ahorita yo estoy afligida porque pasó ahí un terremoto. Sí, por eso, entonces precisamente cuando vamos leyendo el Evangelio vamos encontrando por qué se afligía Jesús y eso nos puede ayudar. Dichosos los humildes o los mansos, referencia a aquel aspecto de la humildad que se manifiesta en la suavidad expresada en las relaciones con el prójimo. Encuentra su modelo más perfecto en Jesús, que es manso y humilde de corazón, pues entregó su vida por nosotros. Constituye la renuncia a la venganza y prepotencia. ¿Qué mejor ejemplo que Jesús? ¿Qué mejor ejemplo que los mártires? Un San Ignacio de Antioquía, un San Lorenzo, diácono. La promoción de la no violencia como actitud. Así la vivencia del reino nos lleva a entablar relaciones pacíficas con los que nos rodean. Los que tienen hambre y sed de justicia, en el centro del mensaje de Jesús, ser justo, se identifica con hacer la voluntad del Padre. Esto es creer y poner en práctica el camino de la justicia que Jesús sintetizó en el mandamiento del amor al prójimo. Se trata de anhelar la vida comunitaria nueva que se inaugura con el reino. Ser justos implica esforzarse en buscar que las relaciones entre los hombres se rijan por el primado del amor. Hay muchas realidades en el mundo que hoy son contrarias a la voluntad de Dios. Odio, violencia, injusticias, guerras, etc. Por eso, tener hambre y sed de justicia es trabajar de modo activo para que Dios reine entre los hombres, es discernir sobre aquellos signos que hoy no están conforme a la voluntad de Dios en nuestro tiempo. Dichosos los misericordiosos. Pues vemos ahí las parábolas de la misericordia, precisamente en el Sermón de la Montaña. ¿Sí? Dichosos los limpios de corazón, es una actitud interior transparente, recta y libre de acciones o deseos contrarios a la justicia divina.
El corazón limpio no solo es aquel que está libre de pecado, sino también aquel que Dios ha creado de nuevo con su gracia. El corazón limpio hace posible ver a Dios desde ahora y en la plenitud de los tiempos. Los que construyen la paz, algo que todos los seres humanos anhelamos, la paz, síntesis de todos los dones que Dios hace al mundo en Jesucristo. Él mismo se presenta como aquel que otorga la paz y exhorta a los discípulos, número 1, a vivir en paz unos con los otros, que esto también lo celebramos en la misa, ¿se acuerdan? La paz esté con ustedes. Así es, ¿y qué hacemos? Dense la paz, ¿no? La paz del Señor esté contigo. O sea, no es la paz cualquiera, es la paz del Señor, la paz de Jesucristo esté contigo. Los perseguidos e injuriados, pues los profetas y los mártires fueron perseguidos por ser fieles a la causa de Dios. Su sangre derramada dio abundantes frutos a lo largo de la historia de la iglesia. Ser perseguidos por hacer la voluntad de Dios, no por cualquier cosa. Si cometí un delito y me persiguen, pues no, ¿verdad? Eso no es por causa de la justicia, ¿no? Que la justicia me está persiguiendo, ¿no? La justicia del hombre es por causa de la justicia de Dios, de la voluntad de Dios. Esta bienaventuranza nos anima a no tener miedo a vivir nuestra entrega a Cristo de modo radical. Y por último, ya como conclusión, las bienaventuranzas es el camino que nos lleva a identificarnos con Jesús, nuestro Maestro. Este camino requiere de una continua opción y discernimiento. Vivir las bienaventuranzas es para nosotros optar por un estilo de vida y un modo de actuar. Nos pone en movimiento. No es aprendérselas de memoria. Nos pone en movimiento desde nuestro cerebro, que quiere decir todo lo que acabamos de ver, y nos pone en movimiento en el corazón, lo que he entendido acá está acá, y si no está acá, ¿qué hago para que esté acá? ¿Sí? Así nuestro apostolado estará inspirado en las preferencias de Jesús. Ser sensibles a los sufrimientos de quienes nos rodean, buscar la paz y la justicia, estar dispuestos a ser perseguidos. La humildad entendida como el hacerse pobre de espíritu es una virtud que nos ha de caracterizar y llevar a estar abiertos a la corrección fraterna, que luego nos cuesta trabajo, que nos corrijan, que nos digan en buen plan, al diálogo con los demás sin imponer nuestras formas de pensar o de hacer apostolado. Jesús es el maestro, nosotros solo discípulos y servidores. Yo quisiera concluir con esto, con una perícopa que dice: yo solo soy un siervo inútil, he hecho lo que tú me has pedido, ¿no? ¿Sí? No, es para terminar también compartir una, no sé, de las mías. Bueno, no es mía. Bueno, las platico. Una vez, allí en mi familia, bueno, me prestaron un vecino, no digo, me prestaron unas sillas, y pues estaban en mi casa, no, esas sillas. Entonces, bueno, resulta que pues, para la mayoría de las sillas son 10 pesos cada una, ¿no? Como 300 pesos. Entonces estaban las sillas en mi casa, yo me fui a trabajar, y ya llego y me dice mi sobrina, tío, pues aquí hay tus sillas, aquí están tus 200 pesos. Agarra y ¿qué voy a hacer con ellos, no? ¿Te alcanza para tiempo ahí de no, pues no sé. Pero, ¿qué creo que hice? ¿Qué compré? ¿Qué compré a ustedes con esos 200 pesos? No, pues no podemos comprar nada porque ese dinero no nos pertenece. Las sillas no son mías, me hicieron el favor de prestármelas. Entonces lo que hice es, sí, de entrada sí se me vino a la mente, no, pues puedo comprar esto. Pero no, al día siguiente yo a un amigo y le dije: mira, agarra que le doy el dinero. Aparte se queda extrañado. Y me dice: ¿y eso qué? ¿Te los encontraste o qué? No, ¿qué crees que tus sillas que me prestaste? Hicieron muy amablemente, las alquilaron en mi casa, y pues está el dinero, ¿no? Te lo regresé. Yo vi el mismo de Dios ahí, entregaron sus ojos,
reflejado en los de mi familia cuando les platiqué eso, porque ¿qué te lo regresaste? Él no se daba cuenta, ¿no? Pero yo vi el reino de Dios así en esa acción, en la mirada de mi amigo que me dice, pero si no me los tenías que haber dado, no, yo ni supe que te las prestaste o algo, ¿no? Entonces, en esos pequeños detalles son los que uno experimenta el reino de Dios, haciendo cosas que se deben, ¿no? O sea, yo les preguntaba qué harían unos 300 pesos, ¿no? Y a mí también se me vino a la mente, ¿no? Pues con 300 pesos puedo echarle el tiempo y puedo comprarme, no sé, comprarme algo, ¿no? Pero no, yo se lo regresé a mi amigo, le dije, ¿sabes qué? Mira, se me quedó viendo así con una mirada así que, pues sí. Y experimenté en eso, pues ese cachito de reino, ¿no? Ese cachito de cielo que el Señor me regaló. Entonces está en nuestras acciones trabajar por el reino. Con nuestras acciones diario podemos hacer cualquier cosa para alcanzar el reino, para construir el reino, para contribuir con nuestro granito. Para que te sientas feliz. Ese es el reino de los cielos. Y más que todo, quiero que Y recuerden que es la meta, ¿no? El rostro, las bienaventuranzas, el rostro de Jesús, y es la meta de todo ser humano cristiano. Pues gracias, que pasen bonita noche. Muchas gracias a nos vemos dentro de 8 días. La